En el principio, cuando la nada aún no tenía nombre y el vacío dormía en su propio abismo, Dios alzó su voz. No fue un murmullo ni un susurro, sino un trueno que rasgó el infinito, un latido de poder que hizo temblar la nada. Sea la luz. Y la luz nació como una llamarada inmortal, bañando la negrura con su fulgor divino. Pero esto era solo el inicio, porque Dios, con su voluntad indomable, no solo crearía la luz. Namberel haría que esa luz danzara, que tejiera los cimientos del tiempo, que esculpiera galaxias como joyas ardiendo en el firmamento. Y cuando su mano tocó el vacío, de su palma surgieron los mundos, como esferas giratorias en un ballet eterno. Fue entonces cuando el universo cobró su primer aliento. No fue un suspiro tímido, sino una explosión de colores y energía que se expandió a través del tiempo y el espacio. Las estrellas despertaron, titilando como los ojos de ángeles recién nacidos, y los planetas giraron en armonía, esperando recibir el toque divino que les diera propósito. Dios caminó entre sus creaciones, no con pasos, sino con presencia. Su voluntad tejía los elementos, entrelazando fuego y hielo, viento y piedra, agua y éter. Él vio que todo era bueno, pero aún faltaba algo. La chispa que daría conciencia, la esencia que desafiaría la eternidad con preguntas y anhelos. Así, en la cumbre de su obra, Dios extendió su mano hacia el polvo de las estrellas y, del polvo surgió la vida. No un simple destello pasajero, sino una llama imperecedera, moldeada por el soplo divino. Dios tomó aquel polvo dorado, tejido con la luz de las estrellas antiguas, y con un aliento cargado de eternidad, insufló en él la primera alma. Los cielos contuvieron el aliento. La creación entera aguardó en un instante suspendido entre el vacío y el milagro. Y entonces, los ojos del primer ser se abrieron. No era solo carne, ni solo espíritu, sino un puente entre lo terrenal y lo divino. Su corazón latió al ritmo del universo, y en su mirada centelleó un reflejo del Creador mismo. Pero Dios no se detendría ahí, porque donde hay uno, habrá muchos. Donde hay vida, habrá propósito, y donde hay libre albedrío, habrá elección. Dios miró a su creación y vio que era buena, pero la bondad sin voluntad no es más que un reflejo vacío. Así, en el alma del primer ser, sembró un fuego sagrado, el don del libre albedrío. No serían meros títeres de la divinidad, sino arquitectos de su propio destino, capaces de amar, de crear y de elegir. El universo observó con expectación, como si el destino de las estrellas dependiera de aquella chispa de conciencia. Y entonces, el primer ser se puso en pie. Sus pies tocaron la tierra virgen, su pecho se hinchó con el aliento de la vida, y sus ojos miraron hacia los cielos, reconociendo en ellos la obra de su Creador. Pero donde hay elección, también hay caminos bifurcados. Y Dios, en su infinita sabiduría, sabía que el sendero de la humanidad no estaría exento de sombras, porque en el corazón del libre albedrío habita tanto la luz como la oscuridad. Dios contempló su creación y vio que el amor verdadero no podía existir sin la opción de rechazarlo, que la justicia no podía brillar sin la posibilidad de la injusticia, y que la fe solo tenía sentido si podía ser probada. Así, el primer ser, a quien Dios llamó hombre, caminó entre los jardines de la tierra, maravillado por la grandeza que lo rodeaba. Cada río, cada montaña y cada criatura eran reflejos del poder divino, pero en su pecho crecía algo nuevo, la inquietud, pues en su interior ardía el fuego de la curiosidad, esa llama que podía elevarlo hasta las estrellas o hundirlo en la más profunda de las sombras. Dios lo sabía, y por ello colocó en su camino una prueba, no para condenarlo, sino para forjar su espíritu, pues todo ser libre debe enfrentarse a la gran pregunta: ¿obedecerá la voz del Creador o seguirá su propio sendero? Y así, en el corazón del Edén, alzó un árbol distinto a todos los demás, un árbol cuyo fruto no alimentaba el cuerpo, sino el alma. Y cuando el hombre posó su mirada sobre él, su corazón tembló con un deseo desconocido. Aquel árbol, en medio del Edén, no era como los demás. Su tronco parecía pulsar con un misterio oculto, y sus frutos, dorados como el sol poniente, parecían contener los susurros de verdades prohibidas. Dios,
en su infinita sabiduría, habló al hombre: de todos los árboles del jardín podrás comer, menos de este, porque el día que de él comas, el conocimiento del bien y del mal se abrirá ante ti, y con él vendrá el peso de la elección, la carga del destino, la sombra de la muerte. De todos los árboles del jardín podrás comer, menos de este, porque el día que de él comas, el conocimiento del bien y del mal se abrirá ante ti, y con él vendrá el peso de la elección, la carga del destino, la sombra de la muerte. El hombre escuchó, y por un tiempo caminó en obediencia, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, porque en los rincones del Edén, entre las ramas ondeantes y los vientos que susurraban secretos, otra presencia se agitaba, una presencia que, desde el principio de los tiempos, había observado con envidia la obra de Dios, buscando la oportunidad de torcerla. Y así, cuando la noche cayó sobre el jardín y la luna proyectó sombras alargadas sobre la tierra perfecta, aquella presencia se deslizó silenciosa hacia el árbol, no con fuerza, no con violencia, sino con algo mucho más sutil y letal: la voz de la tentación. Desde las profundidades de la creación, una entidad antigua y astuta, nacida de la rebelión, encontró su oportunidad. No llegó con estruendo ni con furia, sino con un murmullo, con una verdad torcida y envuelta en seda. La serpiente, la más sigilosa de las criaturas, se deslizó entre las raíces del árbol prohibido y habló con dulzura al corazón del hombre. ¿Acaso Dios te ha dicho que no puedes comer de este fruto? El hombre, desconcertado, recordó las palabras del Creador y respondió con temor: Dios dijo que el día que coma de él, ciertamente moriré. Entonces, la serpiente rió, no con burla, sino con una sabiduría falsa y seductora. No morirás. Lo que Dios no quiere que sepas es que, si comes de este fruto, tus ojos se abrirán. Serás como Él, conociendo el bien y el mal. ¿Por qué habría de negarte ese poder? El hombre sintió cómo su corazón latía más fuerte. La elección estaba ante él. La duda, la curiosidad, el deseo de entender lo prohibido, todo ardía dentro de su alma. Y cuando su mano se alzó, temblorosa, hacia el fruto dorado, el destino de la humanidad pendía de un hilo. Pues en ese instante, en la inmensidad del cielo, Dios contemplaba en silencio, esperando ver si su creación elegiría la obediencia o el desafío. El fruto brillaba bajo la luna, tentador, perfecto, como si contuviera la promesa de algo más grande, algo que hasta entonces le había sido negado. En el pecho del hombre, el fuego de la decisión ardía como nunca antes. ¿Era esto una prueba de Dios o una oportunidad para alcanzar algo más? Su respiración se volvió pesada. Sus dedos rozaron la piel lisa del fruto. Un escalofrío recorrió su espalda. En ese instante, el universo entero pareció contener el aliento, como si cada estrella y cada galaxia esperaran el desenlace de aquel momento crucial. Y entonces, lo arrancó. El sonido fue sutil, un simple crack en la inmensidad de la creación, pero su eco retumbó más allá del Edén, más allá del tiempo, más allá de todo lo que existía. El hombre observó el fruto en su mano, sintiendo su peso, el calor de su decisión, y sin dudar más, lo llevó a sus labios y mordió. El sabor era dulce y amargo a la vez. Era el sabor del conocimiento y de la pérdida, porque en ese instante sus ojos se abrieron, y lo que vio no fue poder ni divinidad, sino la verdad desnuda de su fragilidad. La inocencia se desmoronó como cenizas en el viento, y por primera vez en la historia del mundo, el hombre sintió el peso del miedo. Miró sus manos y las vio como nunca antes, vulnerables, marcadas por la mancha invisible de su elección. Sus ojos recorrieron el jardín que antes le parecía un paraíso eterno, pero ahora percibía las sombras entre los árboles, la brisa helada que antes ignoraba, el susurro de la duda en su propia mente. Se giró y allí estaba ella, la mujer, su compañera, quien también había probado el fruto. Sus miradas se encontraron, y en sus ojos no vieron la misma luz de antes, sino algo nuevo, algo inquietante. Por primera vez, sintieron vergüenza, vergüenza de su desnudez, de su fragilidad, de lo que ahora sabían y nunca podrían olvidar. Y entonces, el Edén tembló. No fue un temblor de la tierra,
sino un estremecimiento en la misma esencia del mundo, como si la creación gimiera por lo que acababa de ocurrir. Y luego vino el sonido, un sonido que nunca antes habían escuchado, pero que reconocieron de inmediato en lo más profundo de su ser. Los pasos de Dios en el jardín. El Creador se acercaba, no con furia, no con estruendo, sino con una presencia que lo abarcaba todo. Y con cada paso, el hombre y la mujer sintieron cómo su corazón se encogía, porque por primera vez quisieron esconderse de Dios, el Todopoderoso, cuyo aliento les había dado la vida, cuyo amor les había rodeado desde el principio. Caminaba entre los árboles del Edén. Pero ahora, su presencia ya no era solo un refugio, sino un espejo en el que se reflejaba su desobediencia. El hombre y la mujer se cubrieron con hojas, intentando ocultar lo que nunca antes les había avergonzado. Se agazaparon entre los arbustos, temblando, esperando, deseando que la sombra pudiera protegerlos del ojo que todo lo ve. El hombre y la mujer se cubrieron con hojas, intentando ocultar lo que nunca antes les había avergonzado. Se agazaparon entre los arbustos, temblando, esperando, deseando que la sombra pudiera protegerlos del ojo que todo lo ve. Entonces, la voz de Dios resonó en el jardín. ¿Dónde estás? No era una pregunta de ignorancia, sino de propósito. No era el llamado de un juez airado, sino el de un padre que busca a su hijo. El hombre sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía huir, que su intento de ocultarse era tan inútil como tratar de apagar el sol con las manos. Y con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra, emergió de su escondite. Te oí en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Y me escondí. El cielo pareció oscurecerse. Dios observó a su creación, a aquellos que había formado con amor, y les hizo otra pregunta. ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El hombre bajó la mirada, y en su interior, la lucha entre la culpa y el miedo le llevó a hacer algo que cambiaría el destino de la humanidad. El hombre, en su angustia, rompió el silencio con una confesión amarga, pero no plena. La mujer que me diste, ella me dio del fruto, y yo comí. Sus palabras, aunque ciertas en parte, no eran una aceptación completa de su propia responsabilidad. El hombre, aún al borde de la desesperación, había decidido señalar a otro, a la mujer que, en su angustia, también había cedido ante la tentación. Dios miró al hombre, luego a la mujer, y vio que en ambos corazones había más que simple desobediencia. Había una desconexión, una ruptura en la esencia de su relación. Así, con una mirada que abarcaba el tiempo y el dolor, volvió a hablar, esta vez a la mujer. ¿Qué es esto que has hecho? La mujer, sintiendo el peso de su propia culpa, respondió con una sinceridad que aún llevaba la huella de la tentación. La serpiente me engañó, y yo comí. Y allí, bajo el cielo estrellado y la luna que iluminaba el Edén, se tejió el destino de la humanidad. Elegiría la obediencia o el desafío. El fruto brillaba bajo la luna. Tentador, perfecto, como si contuviera la promesa de algo más grande, algo que hasta entonces le había sido negado. En el pecho del hombre, el fuego de la decisión ardía como nunca antes. ¿Era esto una prueba de Dios o una oportunidad para alcanzar algo más? Su respiración se volvió pesada. Sus dedos rozaron la piel lisa del fruto. Un escalofrío recorrió su espalda. En ese instante, el universo entero pareció contener el aliento, como si cada estrella y cada galaxia esperaran el desenlace de aquel momento crucial. Y entonces, lo arrancó. El sonido fue sutil, un simple crack en la inmensidad de la creación. Pero su eco retumbó más allá del Edén, más allá del tiempo, más allá de todo lo que existía. El hombre observó el fruto en su mano, sintiendo su peso, el calor de su decisión, y sin dudar más, lo llevó a sus labios y mordió. El sabor era dulce y amargo a la vez. Era el sabor del conocimiento y de la pérdida, porque en ese instante sus ojos se abrieron, y lo que vio no fue poder ni divinidad, sino la verdad desnuda de su fragilidad. La inocencia se desmoronó como cenizas en el viento, y por primera vez en la historia del mundo, el hombre sintió el peso del miedo. Miró sus manos y las vio como nunca antes, vulnerables, marcadas por la mancha invisible de su elección.
Sus ojos recorrieron el jardín que antes le parecía un paraíso eterno, pero ahora percibía las sombras entre los árboles, la brisa helada que antes ignoraba, el susurro de la duda en su propia mente. Se giró y allí estaba ella, la mujer, su compañera, quien también había probado el fruto. Sus miradas se encontraron y en sus ojos no vieron la misma luz de antes, sino algo nuevo, algo inquietante. Por primera vez, sintieron vergüenza, vergüenza de su desnudez, de su fragilidad, de lo que ahora sabían y nunca podrían olvidar. Y entonces, el Edén tembló. No fue un temblor de la tierra, sino un estremecimiento en la misma esencia del mundo, como si la creación gimiera por lo que acababa de ocurrir. Y luego vino el sonido, un sonido que nunca antes habían escuchado, pero que reconocieron de inmediato en lo más profundo de su ser. Los pasos de Dios en el jardín. El Creador se acercaba, no con furia, no con estruendo, sino con una presencia que lo abarcaba todo. Y con cada paso, el hombre y la mujer sintieron cómo su corazón se encogía, porque por primera vez quisieron esconderse de Dios, el Todopoderoso, cuyo aliento les había dado la vida, cuyo amor les había rodeado desde el principio. Caminaba entre los árboles del Edén. Pero ahora, su presencia ya no era solo un refugio, sino un espejo en el que se reflejaba su desobediencia. El hombre y la mujer se cubrieron con hojas, intentando ocultar lo que nunca antes les había avergonzado. Se agazaparon entre los arbustos, temblando, esperando, deseando que la sombra pudiera protegerlos del ojo que todo lo ve. El hombre y la mujer se cubrieron con hojas, intentando ocultar lo que nunca antes les había avergonzado. Se agazaparon entre los arbustos, temblando, esperando, deseando que la sombra pudiera protegerlos del ojo que todo lo ve. Entonces, la voz de Dios resonó en el jardín. ¿Dónde estás? No era una pregunta de ignorancia, sino de propósito. No era el llamado de un juez airado, sino el de un padre que busca a su hijo. El hombre sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía huir, que su intento de ocultarse era tan inútil como tratar de apagar el sol con las manos. Y con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra, emergió de su escondite. Te oí en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. El cielo pareció oscurecerse. Dios observó a su creación, a aquellos que había formado con amor, y les hizo otra pregunta. ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El hombre bajó la mirada, y en su interior, la lucha entre la culpa y el miedo le llevó a hacer algo que cambiaría el destino de la humanidad. El hombre, en su angustia, rompió el silencio con una confesión amarga, pero no plena. La mujer que me diste, ella me dio del fruto, y yo comí. Sus palabras, aunque ciertas en parte, no eran una aceptación completa de su propia responsabilidad. El hombre, aún al borde de la desesperación, había decidido señalar a otro, a la mujer que, en su angustia, también había cedido ante la tentación. Dios miró al hombre, luego a la mujer, y vio que en ambos corazones había más que simple desobediencia. Había una desconexión, una ruptura en la esencia de su relación. Así, con una mirada que abarcaba el tiempo y el dolor, volvió a hablar, esta vez a la mujer. ¿Qué es esto que has hecho? La mujer, sintiendo el peso de su propia culpa, respondió con una sinceridad que aún llevaba la huella de la tentación. La serpiente me engañó, y yo comí. Y allí, bajo el cielo estrellado y la luna que iluminaba el Edén, se tejió el destino de la humanidad. Dios no los rechazó, pero las consecuencias de su elección ya no podían deshacerse. El libre albedrío, tan glorioso y tan peligroso, había traído consigo la comprensión de lo que era el bien y el mal, y con ello, la caída de la inocencia. ¿Por qué has hecho esto?, dijo Dios, su voz grave y solemne. Maldita serás entre todas las criaturas. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y mirando a la mujer, añadió, multiplicaré en gran manera tus dolores, y con dolor darás a luz hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Finalmente, dirigió su mirada al hombre, y alzó la voz aún más fuerte. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
El Edén ya no era un paraíso, sino un lugar marcado por el sufrimiento, la lucha y la sombra de la culpa. Y así, el Edén, que una vez resonó con cantos de aves eternas y ríos de cristal puro, fue cubierto por un velo de tristeza. Dios, aún en su justicia, no actuó con odio. En su mirada aún ardía el amor por su creación, pero también la determinación de proteger el equilibrio que él mismo había diseñado. Y así, con manos divinas, tomó pieles y vistió al hombre y a la mujer. Fue el primer acto de misericordia tras la caída, una señal de que aunque hubieran errado, no serían abandonados. Luego, con una tristeza antigua como el tiempo, Dios habló con voz solemne. Ahora que el hombre ha llegado a conocer el bien y el mal, como uno de nosotros, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y viva para siempre en este estado. El paraíso debía cerrarse, no como castigo eterno, sino como una pausa divina, porque Dios sabía que el corazón del hombre ahora estaba dividido, y que antes de alcanzar la eternidad, debía aprender el valor de la redención. Así, con una sola palabra, el Edén se selló, y en su entrada colocó querubines de fuego, guardianes del árbol de la vida, con espadas llameantes que giraban en todas direcciones, impidiendo todo regreso. El hombre y la mujer, ahora exiliados, caminaron hacia lo desconocido. Detrás dejaban la perfección, pero delante se extendía el mundo. Un lienzo inmenso, aún sin pintar, en el que el dolor y el amor, la guerra y la paz, el pecado y la esperanza, escribirían la historia de la humanidad. Y mientras daban sus primeros pasos fuera del Edén, una promesa silenciosa brotó del corazón de Dios. Una promesa que atravesaría generaciones, reyes, profetas y tormentas. Porque incluso en la caída, el plan divino seguía en marcha. Dios, que ve más allá del tiempo, no había sido sorprendido. La caída del hombre no fue el final, sino el principio de una historia aún más grandiosa, la historia de la redención. Desde ese momento, la tierra cambió. Las espinas brotaron, los cielos lloraron su primera lluvia, y los hombres comenzaron a labrar la tierra con sudor. El mundo ya no era un paraíso, pero tampoco estaba perdido, porque entre el polvo y el dolor aún brillaba una chispa de promesa. A la serpiente, Dios le había dicho: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón». Estas palabras, como un susurro de eternidad, anunciaron la llegada de un Redentor, uno nacido de mujer, que enfrentaría a la oscuridad no con poder humano, sino con una luz más antigua que las estrellas. Los siglos vendrían y pasarían, reyes se alzarían y caerían. La humanidad escribiría su historia en sangre y fuego, en amor y traición. Y aún así, en cada generación, en cada tribu, en cada alma sedienta de sentido, resonaría la promesa: alguien vendrá, un hijo, un cordero, un león, un rey. Y mientras el mundo se debatía entre la esperanza y la desesperación, Dios, paciente y eterno, tejía los hilos del destino con precisión divina. Porque aunque el hombre había caído, el cielo no había cerrado sus puertas. Desde lo alto, los ángeles observaban con asombro el misterio del amor divino desplegándose en el tiempo. ¿Cómo podía el Altísimo, el Infinito, amar tan profundamente a una criatura tan frágil, tan rebelde? Pero Dios no ama como los hombres aman. Su amor es fuego inextinguible, océano sin orillas, fuerza que no retrocede ante el abismo. Y así, generación tras generación, Dios habló, no con relámpagos, no siempre con milagros, sino con voz suave y persistente. Sus palabras atravesaron desiertos, palacios y prisiones. Habló a profetas, a pastores, a reyes y a siervos, a los justos y a los caídos. Cada palabra era una pieza más en el gran rompecabezas que apuntaba hacia aquel que vendría. Un libertador, un salvador, el Hijo. Y entonces, cuando la humanidad estaba al borde de olvidar, cuando el mundo estaba envuelto en silencio, sin profecías, sin esperanza, el cielo se abrió. Los hombres quedaron mirando al cielo, pero pronto comprendieron. El cielo ahora habitaba en ellos, porque días después, como un viento impetuoso, el Espíritu Santo descendió, llenó corazones,
Abrió bocas, sanó enfermos, transformó cobardes en mártires. El mensaje del reino empezó a correr por ciudades, montañas y desiertos, imparable como un río desbordado. Ni el imperio más poderoso, ni las espadas más afiladas, ni las cárceles más oscuras pudieron contenerlo, porque no era una religión, era una revolución celestial. Y aún hoy, miles de años después, esa llama sigue viva, en cada corazón que cree, en cada alma que se rinde, en cada vida transformada, porque lo que comenzó en un jardín terminará en una ciudad eterna, no una ciudad hecha por manos humanas, sino una descendida del cielo, resplandeciente como una novia adornada para su esposo. Así lo vio el último profeta, exiliado en una isla, cuando el cielo se abrió una vez más y la visión final le fue revelada. Una nueva Jerusalén, sus calles de oro puro, sus puertas, perlas gigantescas, y en su centro, el trono de Dios y del Cordero. No habrá templo, porque Dios mismo habitará con los hombres. No habrá más sol ni luna, porque la gloria del Señor será su luz. Y en ese lugar no existirá el llanto, ni el dolor, ni la muerte. Toda lágrima será enjugada, toda herida, sanada, todo lo perdido, restaurado. El árbol de la vida, aquel que una vez fue custodiado por querubines de fuego, volverá a estar al alcance de todos los redimidos. Sus hojas sanarán las naciones, sus frutos nutrirán la eternidad, y aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida caminarán con Dios, como en el principio, pero esta vez para siempre, porque lo que comenzó con una caída termina con una restauración gloriosa, porque el Alfa es también el Omega, porque el Creador nunca abandonó su obra, y en el último día el Rey volverá, montado en un caballo blanco, con ojos como fuego y una espada que sale de su boca, su nombre escrito en su muslo. Rey de reyes y Señor de señores. No vendrá ya como siervo, sino como conquistador. No vendrá a ser juzgado, sino a juzgar con justicia, a restaurar todo lo que fue quebrado, a separar la luz de la oscuridad, a coronar la victoria definitiva del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte. Y en ese día, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el tiempo se desvanecerá, el dolor será un recuerdo lejano, y el universo entero entonará un solo canto, resonando por siglos sin fin. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La historia de Dios no termina, porque Dios no tiene final. Y tú, lector de estas páginas, no estás fuera de este relato. Fuiste pensado antes de los tiempos, fuiste amado en la cruz, eres buscado por el Espíritu, y estás invitado a la eternidad. Este no es el fin, es apenas el principio eterno. La historia continúa, y tú tienes un lugar en ella.